¿Qué diferencia había entre los clubes, entre los locales que había por aquí, por el Raval, o entre los que había por encima de la Diagonal? No había dos tipos de personas, los que eran de diagonal, siempre me lo dicen, o de diagonal para arriba o de diagonal para abajo. Entonces, los de diagonal para arriba, normalmente bajábamos de diagonal para abajo. Los de diagonal para abajo a veces les daba un poquito de apuro. O sea, yo siempre he dicho que yo era de Bocacho y tú eras del Chascolón. ¿Te acuerdas del Chascolón? Oye, bonito. No. Yo era todoterreno, querido. Yo subía y bajaba. O sea que no tenía problema. No, pero hay una cosa. El meollo de la cuestión en los años 60, principios de los 70, estaba primero, estuvieron abajo. Estaba el Nagasaki, estaba el Elefante Blanco. Todos los locales de ambiente, sí. Los lugares de ambiente. Luego, el Áncora cambió la moda y se subieron capa a la Diagonal. El Men's, el 5-7, el Monroe. Antes hubo el Sinatras, el Pogos, en la calle el Nelson, sí. Una ¿Sí loca estáis que abrió enterados? Yo no conozco nada un club de bridge. Se quedó sola, porque claro. Un club de bridge gay. ¿Qué mariconas se van a jugar al bridge, coño? Bueno, hay que decir que en la época dorada, yo lo recuerdo, el emblemático era el Elefante Blanco. Sí. Que entonces estaba el Elefante Blanco en la calle Serra, me parece que era. Sí. Era una calle que va al Carrer Ampla. Y delante estaba el Frankfurt del Coto. ¿Os acordáis del Coto? Que había un Frankfurt que estaba toda la noche abierto. Que el Coto fue de los que se fue a Nueva York con su novio, que era Sansón. Sí. Y Sansón sobrevivió, pero Coto murió con el bicho en Nueva York. Y aquel era yo me acuerdo que el Elefante Blanco, la primera vez que entré, era de un impacto, porque era súper variopinto el público. Había gente de la Sexta Flota, por ejemplo, porque no todos los marineros iban de putas. Es que siempre que hablamos de la Sexta Flota, nos pensamos que todos iban con la María. ¿Tú sabías que Angie Von Prit fue camarero del Elefante Blanco? No, pero eso no lo sabía. Pues yo te lo digo. La Angie Von Prit era la doble de Bárbara Rey. Sí. Y el Elefante Blanco fue donde por primera vez Jesús Camacho, sí, la Fuensi, expuso sus cuadros. Que pintó todo de cuadros de elefantes. Hombre, sí. Yo con la boca sentado me decía en la puerta que seguiremos sentadas. Sí, yo me acuerdo de la noche en el Elefante Blanco, a las 10 de la noche, que nos enteramos que el primer presidente del gobierno de la democracia era Adolfo Suárez. Fue un sábado por la noche. La vida te va marcando según las cosas que pasan. Y me acuerdo que fue un sábado y sonaba la canción de ABBA, Fernando. Pues, sí, es curioso, pero la vida te marca. Bueno. El espacio, lo que está pasando y lo que estás escuchando. Al menos a mí me pasa. Y esto lo tengo clavado, pensar que el día pero sí que es verdad que el elefante, yo el Nagasaki, y esto lo conocí menos, pero el elefante... El Greco, el Áncora, el Saint-Germain-des-Prés, que luego los tuvieron los de Viñola. Sí. Y después había, donde estabas tú, Juan, el que estaba ¿cómo se llamaba aquel que estaba? El que va del Carrer Ferran. Tú estuviste allí. No, el Dickens, el otro. No, esto es moderno, nena. Estamos hablando de hace 40 años. El Schilling. Más. Aquel que estaba, aquel amigo tuyo que se fue, Juan, que estaba entre la calle Ferran y Boquería. Ay, ¿Cómo se llamaba? Sí. Aquel era muy bueno. El Quique. Es que he entendido el Dickens. No. El Quique, sí. El Quique también. Pero bueno, este es posterior. El Quique es más de los 80, digamos. Hay otra noche mítica que la vivimos muy distintamente, que es la del 23F. Tú con la Lores, yo con la Lilian de Celis y el Juan Gallo. Y la Lilian llamando a la mamá, a su madre: mamá, coge el perrito y las joyas y ven a buscar, que nos vamos a Francia. Bueno, la Lilian de Celis no tenía que correr mucho. Bueno, pero estábamos en el Monros de arriba. Ah, bueno, claro. Sí, claro. Sí. Con el Juan Gallo vestido de la... Yo aquella noche aquel día estábamos en la Cúpula Venus ensayando. Y me acuerdo que en el bar que había, donde comíamos el bar, porque aquello eran los Billares Monforte, que era un club de billar. Y entonces nos avisa el dueño y dice: está pasando algo en el Congreso de Diputados. Digo, bueno, pues que Calvo Sotelo es presidente, porque era el momento aquel que Calvo Sotelo iba a ser presidente.
Bueno, nos fuimos todos a casa de Loles, que vivía en el edificio del Cine Aribau. Nos fuimos Pepe Rubianes, Loles, la Lucila, debíamos ser 7 o 8. Dijimos, preparemos los coches, porque claro, estaba claro que si pasaba algo, vamos, ríete de lo que... porque estábamos todos habíamos enseñado las cartas y todos habíamos jugado muy expuesto, exacto. Yo tengo que decir, y no es broma, tuve una descomposición toda la noche. No, es que ahora nos reímos, pero dio mucho miedo las imágenes de Valencia. Los tanques en la calle. Las imágenes, ver tanques en la calle, esto, ¿me entiendes?